Estimados amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos grabando nuevamente desfasado este programa del día miércoles por algunos problemas de agenda de cada uno de los participantes. Así que vamos a tener que diferir algunos comentarios para una próxima o para un próximo programa. Quiero darle la bienvenida a Jesús Orellana y hemos dado una vuelta larga, una cueca larga de Nicanor Parra, por las distintas corrientes filosóficas para llegar a lo que es nuestra modernidad tardía y analizar en este capítulo el surgimiento del movimiento que pudiera llamarse, no sé Jesús, ¿qué opinas tú?, filosófico, pero más bien de opinión, el conservadurismo y el neoconservadurismo. Es sumamente importante ¿cómo se llama? El prefijo de nuevo conservadurismo que conlleva el neoconservadurismo, que Jesús, estoy seguro, nos podrá explicar su enorme diferencia, porque yo lo califico de un conservadurismo constructivo y no meramente de atrincheramiento de valores pretéritos. Jesús, muy buenas tardes, buenas noches, como dicen los carabineros, y te dejo la palabra para que hagas la dicotomía entre esos dos conceptos de neo y conservadurismo. Perfecto, bueno, buenas tardes, buenas noches Pablo y a todos los que nos van a ver el programa y aprovechar siempre de agradecer los comentarios que nos dejan. Lamentablemente los últimos dos programas no nos hemos podido hacer en vivo, pero vamos ya a volver pronto a hacerlo en vivo porque es interesante ir leyendo lo que ustedes comentan. Sin embargo, como les comentaba la vez anterior, yo leo todos los comentarios que dejan en los videos y si tienen sugerencias, cualquier cosa que quieran ahí comentarnos para ir tratando algunos temas, bienvenidos sean. Para partir por esto, yo siempre encuentro bien interesante porque todos los fenómenos que empiezan a conversarse y que se discuten hoy en día, desde lo que son las posiciones conservadoras, las posiciones liberales, libertarias, minarquistas, todos los colores del anarquismo, los socialismos, etcétera, de una u otra manera siempre surgen todas de la modernidad. Son todas creaciones modernas. De ahí que cierto influyente, ¿no? Pensador, intelectuales o políticos dedicados incluso a generar cierto esfuerzo de pensamiento, cuando han ocurrido todas estas revueltas sociales y todos estos desequilibrios, hacen un llamado a superar la modernidad volviendo al pensamiento clásico greco-romano o greco-escolástico. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno habla de los conservadores, es un fenómeno moderno. Los conservadores nacen y surgen a partir de la Ilustración, con lo cual los conservadores es un ala que surge de manos de los movimientos liberales y surge desde el pensamiento liberal, especialmente desde Hobbes, Locke, Rousseau, Harrington, Montesquieu, ¿no? Burke, ¿no? Son todos movimientos que surgen al ala del liberalismo, con ciertos matices naturalmente, por eso se le llaman los conservadores versus los liberales libertarios, por ejemplo, que son un poco más tardíos. Pero el concepto de neo, esto siempre es bien interesante, porque lo mismo podríamos discutir en algún minuto qué es la diferencia entre liberal y neoliberal. ¿Cuál es la diferencia entre conservador y neoconservador? Ese neo, ¿no? Naturalmente que significa nuevo, es un nuevo que elimina lo anterior, lo supera para posicionarse como lo verdaderamente conservador, eliminando toda huella del pasado, o es un replanteamiento del concepto filosófico, siempre con inclinaciones de la praxis, con inclinaciones de llevar este pensamiento a la vida práctica, política, cotidiana, tomando los principios anteriores. Esas definiciones son bien interesantes, ¿no?
Y yo creo que de eso vamos a discutir un poco. Y ahí está, como decían los conservadores, que está Jefferson, por ejemplo, Thomas Jefferson, que va a ser sin duda alguna un conservador importante, un liberal conservador importante. Lo mismo va a ser Harrington, lo mismo va a ser Tocqueville, un liberal conservador importante, y Edmund Burke, un liberal conservador importante. Hegel también se le considera un liberal conservador importante. Pero posteriormente van a venir los neoconservadores. Y los neoconservadores, ahí está este norteamericano que se llama Irving Kristol, si no me equivoco, que o sea, Kristol, por ejemplo, Irving Kristol, Daniel Bell, Daniel Patrick, y que surgen generalmente todo esto en Estados Unidos. Y ahí viene la parte importante, y ahí, Pablo, yo creo que vamos a entrar a picar un poquito más en detalle, ¿no? Con esto te doy el pase. La diferencia con el conservadurismo clásico, si queremos decir, con el conservadurismo primero, que surge un poco del ala liberal, por tanto no tiene posiciones filosóficas muy firmes, solo trata de rescatar la mirada antropológica clásica y el rol del Estado en el control y la planificación del surgimiento de las naciones, para ponerlo en términos simples. Y el neoconservadurismo es de inspiración mucho más religiosa, de defender los principios religiosos dentro del modelo liberal político. Y ahí es donde viene esta gran diferencia, ¿no? La ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Por eso que se habla de la constitución de los padres norteamericanos, que es la perfecta conversación entre los teístas y los ateístas, porque confluyen los dos gobiernos, el gobierno de Dios y el gobierno de los hombres, donde se obedece libremente a la ley del hombre porque es soberana de la ley de Dios. Entonces, esa cosa es muy interesante, ese planteamiento. Pero eso, frente a estos dos movimientos donde vamos a estar enfrentando la conversación, y quizás para tratar de responder en qué están hoy día los conservadores, y si es posible ser liberal conservador, que a mí es uno de los temas que más me interesa. Mira, yo quisiera referirme a cierto juego de palabras que no, en general no, nos hemos criado, yo diría, porque yo surgía al pensamiento crítico por allá por los años 68, 67, digamos, cuando se producía la famosa movimiento genérico el año 68. Y hay una palabra que ronda alrededor del conservadurismo y del neoconservadurismo, que es una especie de insulto, o digamos que es ser reaccionario. En algún minuto se estipuló que la palabra reaccionario hablaba de alguien egoísta, alguien que se resistía a los cambios propios de la justicia. Y yo le diría a los auditores que es un ser reaccionario, en el sentido propio y etimológico de la palabra, es una conducta bastante sabia y lúcida. ¿Por qué? Porque en definitiva la vida va aconteciendo, los fenómenos van aconteciendo, y cuando los fenómenos van aconteciendo, a nosotros esos fenómenos nos impactan en nuestra inteligencia, y es razonable, es lúcido reaccionar, digamos. Entonces, y en tal sentido, quería hablar de la génesis de los pensamientos de dos conservadores, tú los nombraste como liberales, pero en realidad son rectificadores de las deformaciones liberales, que me refiero que Burke y Tocqueville. Fíjense, estimados auditores, que ambos dos pensadores pudiesen llamarse reaccionarios, porque sus gigantescas obras, que tienen una actualidad verdaderamente increíble, porque son, a ver, Edmundo Burke, no sé quién cuándo, es decir, eran un año después de la Revolución Francesa. Entonces es un escrito muy antiguo, muy sumamente antiguo. Y Tocqueville escribió
el libro La democracia en América un poco después, digamos. No es de la generación de la Revolución Francesa, Tocqueville es nieto de las víctimas de la Revolución Francesa. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que tanto Burke como Tocqueville son intelectualmente reaccionarios, es decir, reaccionan a un evento que les corresponde enjuiciar. En el caso de Burke, él escribe una larga carta a un amigo francés que después se transforma en un libro, pero es un libro increíblemente lúcido, o sea, se desarrollan en él, voy a decirle el nombre del libro. El nombre del libro es Reflexiones sobre la Revolución. Así se le intituló porque él no lo escribió para que fuera libro, escribió simplemente una carta a un amigo. Pero tal como nuestro Diego Portales, digamos, nunca escribió un libro, sino, bueno, porque escribió libros, digamos, pero en este caso, esta epístola recoge una cantidad de juicios extraordinariamente lúcidos que reaccionan a la Revolución Francesa. Está escrito incluso antes que ejecutaran a Luis XVI, o sea, en el tráfago de los primeros inicios de la Revolución Francesa. Ahí hay una confusión, que todo el mundo cree que la Revolución Francesa se materializó en breves meses, y no, duró 8 años, hay una serie de episodios que van cambiando, en fin. Pero Burke en su libro establece una crítica al principio revolucionario. Y en el fondo es el fundador de lo que podría llamarse, o establece los pilares de lo que podría llamarse el conservadurismo moderno o neoconservadurismo. Es decir, cuando él desarrolla el concepto de que la sociedad está compuesta por los vivos y por los muertos, es decir, lo que obraron los antepasados es tan valiosa como lo que estamos obrando los que estamos vivos, y además obramos para nuestras sucesiones, nuestros herederos. Entonces, una suerte de continuidad que es muy bella, la que escribe Burke, y que sirve de pilares para pensadores que después Jesús va a señalar. Y en el caso de Alexis Tocqueville, es muchísimo más, llamémoslo así, o sea, tiene una precognición de cómo se van a desarrollar los acontecimientos en los Estados Unidos de Norteamérica. Él es un francés que, digamos, de muchacho muy joven, perteneciente a la burocracia estatal, ofrece hacer un estudio en los Estados Unidos sobre el sistema carcelario. Esta visita a Estados Unidos le permite con su amigo Beaumont una estadía muy larga en los Estados Unidos y hace, yo diría, Jesús, me atrevería a decirlo, es como el proto-sociólogo, digamos, es el tipo que hace por primera vez en la historia del pensamiento un análisis genuinamente sociológico de los Estados Unidos de Norteamérica. Ambas obras, en el caso de la de Tocqueville se llama La democracia en América, son altamente recomendables para revisarlas hoy día por su extraordinaria actualidad. Y en el caso de Tocqueville, como digo, establece una síntesis de lo que se ha dado en llamar la American Way of Life, el modo de vida americano, y de qué manera, prácticamente en el siglo XX, Jesús, ese American Way of Life empezaría a hacer agua, a hundirse, cuáles eran los vicios que iban a condenar la American Way of Life. Y lo hace, como les digo, no me acuerdo exactamente el año que se escribió esa obra, pero es muy, muy antigua. Entonces, ambos dos pensadores que, como le digo, se pueden ser calificados despectivamente de reaccionarios, en realidad nos legaron una obra que hoy día nos permite entender la modernidad de una manera bastante lúcida. No sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, solo hace alguna, creo que precisión importante. Yo creo que es lo que dijimos, yo creo que ahí está un punto de inflexión que tenemos. Yo creo que Edmund Burke pertenece a los movimientos liberales, pero
corrige efectivamente muchas cosas del liberalismo. Por eso que es un reaccionario. De hecho, los liberales lo acusan de ir contra el liberalismo muchas veces, ¿no? Pero surge desde ahí. Sin embargo, creo que tiene muchas diferencias respecto al neoconservadurismo. Creo que Edmund Burke es un conservador que a raíz del surgimiento del conservadurismo, que no tiene raíces fuertes filosóficas, Edmund Burke sí trata de plantear estas raíces filosóficas que le den sustento a una manera de corregir la ilustración, porque hay que ponerse en el contexto, ¿no? El contexto social. Estaba aporta, ¿no?, la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, la ilustración está vigente, todos son liberales, es muy difícil no serlo, con lo cual se rema con una corriente, pero esa corriente se trata de corregir, y eso es lo que hace Burke. ¿Y cómo corrige Burke esta corriente? Dándole un lugar importante al concepto de la vida social. Recuerden que veníamos enfrentándonos al individualismo extremo planteado por Hobbes y Locke. En cambio, Burke no. Burke dice, apela a la colectividad. Muy distinto va a ser el caso del neoconservadurismo. El neoconservadurismo es de un planteamiento individualista, porque como es influenciado por las posiciones religiosas, principalmente las posiciones protestantes, y en el concepto protestante la salvación es individual y no existe la comunidad de los santos, por ejemplo, es que tiene una concepción mucho más individualista. En cambio, los conservadores clásicos como Burke y como Tocqueville apuntan mucho más a la vida en colectividad, y que a partir de la vida en colectividad bueno, ahí está la visión más clásica, greco-romana, de la comunitas, de la comunidad, y que solo se puede hacer una política buena en cuanto consideramos que somos de una vida colectiva, que no necesariamente es la concepción posterior de los colectivismos, no hay que mezclar los conceptos, pero sí tiene una concepción de que hay una vida política que no es individualista. Pero además sigue manteniendo como un factor importante el poder del Estado como concepto unificador de soberanía, por ejemplo. Recuerden además que también cuando surgen todos estos movimientos, surgen muy de la mano de las concepciones jurídicas de la sociedad civil, y por tanto de cómo debe ser el derecho y el respeto a la ley, y la soberanía del derecho, y la coacción. Uno de los temas más importantes para John Locke era la coacción de la ley. No tiene sentido regular la sociedad civil por medio de normas jurídicas si esa norma jurídica no tiene fuerza. Y la fuerza está en el temor que yo le puedo tener como ciudadano al incumplimiento de esa norma, donde mi temor debe ser más grande que el temor al estado de naturaleza originario, ¿no? Y ahí es donde viene el foco, y que lo pone muy bien Tocqueville, en la democracia americana. Es decir, aquí, lo que decía al principio, ¿no? Aquí es donde conversa perfectamente el teísmo y el ateísmo, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Porque una de las cosas que ocurre en la Ilustración es el vuelco al antropocentrismo, ¿no? Al que yo, hombre, soy centro del universo, no en términos planetarios, pero sí en términos de sociedad, porque la razón dominante o el concepto de la racionalización del mundo nos coloca a nosotros en el centro. Nos alejamos de la visión medieval donde Dios hace la ley. Acá la ley la hace el hombre. Pero sin embargo, la ley del hombre, donde somos libres para seguir esa ley, conversa con la ley de Dios. Por tanto, tiene una soberanía en Dios. Entonces permite que la visión cristiana, conservadora en ese sentido, tenga una posición privilegiada, pero también aquel laico ateo también encuentra la misma armonía porque se rige por la ley promulgada por el hombre a raíz de su razón.
Y ahí es donde Burke hace el gran aporte. Dice, esto es cierto y existe en medida de que tenemos una visión unificada de qué es lo humano en una vida en comunidad o una vida en colectividad, una vida colectiva. Porque ahí está el concepto de que la ley y el orden van en aporte al bien común. Concepto cuestionado Sí. por los liberales de cuño más radical, porque cambian el concepto de bien común, perdón, por el de utilidad pública, que son dos cosas muy distintas. Porque el bien Eso, común surge en cuanto hacemos el bien, no lo útil, sino que hacemos el bien, que es común a todos nosotros, porque las normas que rigen lo bueno son universales. Y la norma jurídica ha de predicarse de la norma universal que rige al bien, ¿no? En cambio, la utilidad pública es una norma relativa que puede cambiar, ¿no? Es una norma por concesión o por, ahí tú, Pablo, me corregirás desde el derecho, pero por común acuerdo de los legisladores para determinar que algo en el espacio y en el tiempo definido o determinado en la época que uno vive, aquella acción va a ser útil para lo público, ¿no? Que esto es como en la comunidad de un edificio, que es útil para los espacios públicos, pintarlos blancos, pintarlos azules. Alguien dirá que blanco porque le da más luz, alguien dirá que azul porque es menos sucio. Pero se busca la utilidad, no necesariamente el bien, ¿no? Y eso es muy importante en el surgimiento de estos conservadores clásicos, que defienden el concepto del bien común y que solo existe en cuanto tenemos una mirada universal de lo bueno. ahora, en esa perspectiva, Tocqueville toca una tecla que es sumamente ilustrativa de las dificultades de los tiempos contemporáneos. Él desarrolla la dicotomía entre los valores, porque, a ver, pongámonos en el tiempo de Jesús. Tocqueville va a conocer una sociedad que era inédita en Europa. La democracia de América, el régimen político fundado en los estados del este de Estados Unidos, que en ese momento era toda la Unión, digamos, solamente los estados de la costa este, era un régimen político completamente nuevo y novedoso. Entonces, él, con su capacidad de observación y de análisis preclaro, reconoce esta colisión entre los valores de la libertad versus los valores de la igualdad, que estaban curiosamente dentro de las tres bases de los revolucionarios liberales franceses, es decir, fraternidad, libertad e igualdad. Pues bien, él reconoce por primera vez que la demanda por igualdad que reconocía en la sociedad norteamericana, tarde o temprano va a entrar en colisión con el valor de la libertad, cuestión que ni siquiera se reportaba, y ahí es donde yo reconozco la valía de los pensadores cuando se anticipan 30, 40 y hasta 100 años a los tiempos que les toca vivir, solamente por inferencia lógica de cómo se conducen los acontecimientos. En esa perspectiva, yo diría, discrepando moderadamente de tu tesis, que Tocqueville y Burke son fundamentalmente unos pragmatas, es decir, unos tipos que hacen por primera vez, yo diría que se adelantan a la doctrina filosófica fenomenológica, es decir, van analizando los fenómenos antes que los principios que ellos quieren imponerle a los fenómenos. Y ahí está una forma de pensamiento que creo que después, en los siglos que siguen, van a, llamémoslo así, a identificar, porque también las fronteras de los
del conservadurismo en los días que corren hoy día es bastante difusa. Se meten pensadores de distinta índole, como Hegel, ponte tú que tú nombras, que es que hay varios Hegel, como tú dijiste el otro día, porque la obra de Hegel es gigantesca. Y se mete a Ortega y Gasset, incluso algunos meten dentro del conservadurismo a Heidegger, y para más enredo están el conservadurismo reaccionario hispánico, Vázquez de Mella, etcétera, etcétera. O sea, aquellos que quieren recuperar el sentido común que aporta la escolástica y el pensamiento aristotélico, que es muy valioso para poder edificar una sociedad en tiempos de conflicto, en tiempos de cambio social. Es extraordinariamente relevante recoger el pensamiento del sentido común que está en la filosofía aristotélica tomista, y de ahí que Vázquez Mella y nuestro pensador Osvaldo Lira sean llamémoslos así, aportes intelectuales sumamente relevantes a la hora de ir reaccionando a los tiempos que corren y poder de alguna manera dibujar una sociedad distinta. Es mal usada la palabra, porque precisamente lo que los conservadores no quieren hacer es dibujar en abstracto una sociedad, sino que reconocer los valores que nos legaron nuestros antepasados, los valores que tenemos que respetar para poder legarle una sociedad justa y pacífica a nuestros hijos y nietos. Entonces, hay una amalgama de pensadores que yo diría que los une una conducta intelectual, cual es analizar los hechos, los fenómenos, ponderarlos y valorarlos a la luz de un concepto que es vagaroso, que duda cabe, que es el concepto del sentido común. Bueno, no nos vamos a involucrar en el conservadurismo hispánico que tiene la reivindicación de la escolástica, porque sería demasiado ampliar, pero siguiendo a estos pensadores como Burke y Tocqueville, surge en la postrimería del siglo XX y el principio del siglo XXI un pensador que le voy a dar el pase a Jesús porque lo conoce muy profundamente, que también se pudiera llamar reaccionario. ¿Y a qué reacciona? Sir Roger Scruton, un tipo que ha dejado un legado muy sólido de pensamiento, yo diría, genuinamente conservador. ¿A qué reacciona Sir Roger Scruton? Él reacciona justamente a la revolución que a mí me tocó ver de niño chico, que fue la primavera del 68 en París, que, hay que decirlo, es el régimen político e intelectual que hoy día nos rige, nos gobierna. Es decir, hoy día, en tiempos revolucionarios, estamos viviendo la materialización de ese pensamiento que nació en París del año 68. Y aquí te dejo la palabra para que tú discrepes ampliamente o confirmes lo que digo, Jesús. Sí, dijiste varias cosas para tratar de ordenar un poco, ¿no? Voy a dejar el caso del padre Osvaldo Lira para el final, porque en mi humilde interpretación, el padre Osvaldo Lira no era un conservador, bajo los términos que estamos hablando, ¿no? Yo creo que era algo mucho más que eso, era incluso yo me atrevería a decir más bien que era un pensador clásico del comunitarismo, donde hay otros pensadores que no encajan en el conservadurismo, que son los comunitaristas, donde está Charles Taylor, Alan McIntyre,
eventualmente en un caso, ahí uno podría discutirlo, Ryan Scruton, ¿no? Pero principalmente a la Tim McIntyre, Charles Taylor. Y yo creo que Osvaldo Lira va más por ese camino, no tanto por... Claro, uno tiende a confundir conservador por defender las ideas universales del bien, que brutamente se dicen los que defienden la moral o los principios morales, pero yo creo que era mucho más que eso, porque finalmente no es defender algo, sino que más bien es la construcción, no es tampoco la construcción, es el mantener vivo un pensamiento que se posicionó como lo más cercano a la verdad humana, ¿no? Pero lo quiero dejar para el final, porque al final dije que lo iba a dejar para el final y finalmente termina para repetir todas las cacofonías posibles. Pero bueno, pero para seguir con esto, no quería saltarme una parte, ¿no? Que es el paso de los conservadores a los neoconservadores, y para poner algunas cosas y ahí saltar a Roy Scruton y al mayo 68. Cuando surgen los neoconservadores, es importante porque hay hartos movimientos mundiales, ¿no? Siempre Estados Unidos está en conflicto, los neoconservadores surgen a partir de la década de los 60, son bastante defensores del welfare state, ¿no? Del estado de bienestar, con lo cual son una fuerza política que se posiciona en Estados Unidos, sobre todo en la era de Bush padre, para contrarrestar a los demócratas. Entonces tienen una fuerte defensa a lo militar, a la fuerza militar, al orden, pero tienen una concepción, voy a decir una brutalidad de donde a mí me gusta la definición clara de los conceptos, pero para entender un poco el dibujo, tienen una concepción más socialista del modelo político, ¿no? Y ese socialista con comilla y paréntesis, porque no es un socialismo, pero en Estados Unidos lo van a acusar de socialista, ¿no? Porque son más keynesianos, están mucho más de la mano del estado de bienestar. En respuesta a ellos es donde va a surgir el neoliberalismo, ¿no? Que siempre está esta discusión media absurda, ¿no? Que el neoliberalismo es de la socialdemocracia alemana, pero eso es un mal juego de los conceptos. De hecho, el mismo Friedman en algún minuto dice: nosotros somos el neoliberalismo, el nuevo liberalismo, el neo, ¿no? Al final es un tema de traducción de conceptos. Pero lo que siempre se plantea es que el neoliberalismo es el liberalismo que viene post años 60, tomando la herencia de la escuela austriaca, madurando en la escuela de Chicago, fundándose en la sociedad de Montpellerin, y que es una respuesta al Estado-sociedad, precisamente que defienden los neoconservadores. Para retomar, y esa es la declaración que ellos hacen, para retomar los principios del liberalismo clásico desde una nueva mirada y una nueva necesidad del orden económico. Hasta ahí, ¿no? lo dejo para hacer esa diferencia. ¿Dónde se posiciona Roy Scruton en todo esto? Bueno, Roy Scruton surge como pensador también y como reaccionario el mayo 68. A él le toca estar en el continente del frente. Él era un liberal inicialmente era un pensador liberal. Se enfrenta a todos estos socialismos que surgen en el año 68, en donde tenía buenos amigos, entre ellos Cohen, es un buen amigo de él. Roy Scruton iba mucho al Instituto de Pensamientos de Izquierda, de hecho se sentía muy ameno, lo recibía muy bien ahí, porque cuando él empieza a observar, de hecho, justo para este programa estaba repasando a nuestro amigo, cuando él empieza a entender y ver que lo que se piensa en Francia se lleva a cabo en Estados Unidos, en el pensamiento liberal americanista, ¿no? Y donde Inglaterra con Estados Unidos sigue en el modelo funcionando muy a la par ambos países, ambas naciones, empieza a darse cuenta que la ruptura de lo humano y de lo ético moral
en el pensamiento se lleva a la perfección en un modelo liberal económico o neoliberal económico como en Estados Unidos. Entonces, él entiende que la sociedad liberal económica o neoliberal económica y el pensamiento de ruptura humano o antropomoral de los pensadores de la nueva izquierda conversa a la perfección con el modelo neoliberal norteamericano, el que dice, aquí está el problema. Ambos son pensadores neoliberales. Unos son neoliberales de la moral y el otro son neoliberales de lo económico. Pero finalmente, ambos quieren el laissez-faire. Laissez-faire, laissez-passer. Laissez-passer, me salió. Entonces, ambos están contra cualquier barrera. Están defendiendo la libertad a ultranza, el individualismo extremo, a tal punto de la autopercepción y autodefinición, que finalmente es la autolegislación de las leyes morales. O sea, yo me autolegislo mis propias leyes. Y todo aquello que yo puedo ser, lo encuentro en la sociedad de consumo, lo compro, lo adquiero. Porque la moral pasa a ser parte del merchandising de la sociedad. Y entonces Roger Scruton, de ser un liberal, pasa a ser un fuerte crítico de Margaret Thatcher y de Nixon. Y empieza a ser atacado fuertemente por los liberales. Pero Roger Scruton defiende el concepto, y como él era un pensador muy preocupado por la estética, empieza a defender lo bueno y lo bello, orientándose a partir del pensamiento clásico, principalmente Aristóteles y algunos escolásticos. Y desde ahí empieza a dar su defensa para rescatar lo verdaderamente humano, que es la ética moral y el orden político orientado al bien común, que está siendo destruido por estos dos movimientos. Uno liberal económico y el otro liberal moral. Ese aporte de Scruton es muy interesante y, a mi juicio, poco abordado desde el análisis filosófico político, por lo menos en Chile. Y lo que no, y perdón, te interrumpo tal vez, pero y lo que nos sirve, porque al final de cuentas, para eso son los filósofos, para eso son los ensayistas y los pensadores, nos trae, llamémoslo así, lucidez, nos trae luz, nos trae claridad, nos trae aletia, como decían los, de develamiento de los acontecimientos modernos, porque al final un fenómeno, los fenómenos se componen, es una perogrullada lo que voy a decir, pero se componen de un montón de causas, entonces confluyen, nos impacta la realidad, nuestra inteligencia, y nosotros tenemos que saber procesar esa realidad y ver dónde está la causa de lo malo, dónde está la causa de lo bueno. Bueno, pues Scruton, precisamente el libro que tú exhibiste ahí en pantalla, El conservadurismo, él extracta principios que son viejísimos en filosofía para orientar, para criticar el mundo contemporáneo que estaba edificando el liberalismo, llamémoslo así, norteamericano, pero básicamente Jesús, y ahí yo rescato filósofos como Ortega y como Heidegger, básicamente con la fenomenología que inspira el violentísimo cambio tecnológico que se iba produciendo, porque hay que decirlo, que esta franquía, llamémoslo así, ansia de libertad total que propician la primavera del 68, donde, digamos, aspiremos a lo imposible, es su gran lema, o prohibido prohibir, todas esas,
no quiero enjuiciarla, pero de propósito, digamos, iba a decir, pero todas esas emociones, diría yo, surgen de la franquía que una sociedad opulenta, tecnológica, digamos, que le provee al individuo bienes y servicios que le hacen más, llamémoslo así, franca la existencia. De ahí el concepto que Ortega usa de la franquía que la tecnología nos produce, y en algún sentido el hombre empieza a hacerse, o más bien dicho, las sociedades, como tú muy bien dices, la ideología del 68 se hace carne especialmente en los Estados Unidos y en concreto en la costa oeste de los Estados Unidos, que los individuos no tienen límite, es decir, que hay una ecuación que tradicional, conservadora, de que inspiraba el sentido común, de que los conceptos de derechos y obligaciones estaban imbricados intrínsecamente y que había una suerte de vasos comunicantes entre las conductas individuales y las reacciones colectivas. Eso se va extraviando de a poco. Es decir, hay una, llamémoslo así, una expansión sin límites de las expectativas humanas. Y bueno, hay pensadores hoy día posmodernos que lo dicen taxativamente como este israelita que se me está yendo el nombre, Harari. Harari. Harari con su bestseller sobre que El Homo Deus. no me atrevería a decir que es un filósofo, No, pero está con muy su lejos, muy lejos. bestseller de neo entes, en fin, la verdad es que está encarnando esa, llamémoslo así, emoción que produjo en la primavera del 68 en París este pensamiento disruptivo para la modernidad. Tal vez no tuvo aplicación en Europa, pero como tú bien dices, tuvo una aplicación en los Estados Unidos. Y hoy día yo creo que vivimos las postrimerías de esa ilusión, me da a mí la impresión. Entonces, yo les quiero pedir disculpas a los espectadores porque estamos metiendo en una misma bolsa pensadores de distinta estatura. O sea, hablamos del padre Lira, hablamos de Aristóteles, hablamos de ¿cómo se llama?, de ensayistas de baja estofa como Harari, digamos, como si estuvieran al mismo nivel. En realidad, lo que yo estoy tratando de decir es que la modernidad ha tenido un devenir tan violento, tan pletórico de acontecimientos, que efectivamente procesar esos acontecimientos a la luz de principios abstractos ha sido un poco difícil. Y eso, por eso es que el pensamiento marxista, yo creo, en mi manera de ver las cosas, por eso es que el pensamiento marxista ha tenido tanta vigencia a pesar de sus fracasos prácticos, porque al final de cuentas el marxismo, el pensamiento de Carlos Marx y el materialismo dialéctico ofrece una cierta coherencia, aunque ya no cuadra con la realidad, pero sigue ofreciendo una coherencia, y lo que desarrolla Scruton en sus libros es un montón de principios a través de los cuales reconoce, digamos, resucita un montón de principios a través de los cuales poder entender esta modernidad tardía, Jesús. Sí, sí. Yo, mira, lo de Marx, además, bien interesante lo que tú planteas, porque a veces uno con Marx se queda como el fracaso de los intentos de llevarlo a cabo, ¿no?
del fracaso de los gobiernos marxistas o los gobiernos comunistas, si lo queremos poner en un sentido más amplio, porque podríamos ahí... Vida, digamos. Claro, porque podríamos discutir si el caso de Rusia es marxismo al 100% o en realidad es un marxismo mediado por Lenin. Entonces está el marxismo-leninismo, después desarrollado por Stalin, y hay que ver cómo lo entendió Stalin para ejecutarlo. Y siempre va a estar esa diferencia, que ya la hemos enunciado antes, donde Marx pasa a ser un referente, ¿no? Sin embargo, Marx no se agota en una revolución y en estatizar los medios de producción. La obra de Marx abarca casi toda la manera de entender el mundo. Y cuando me refiero al mundo, me refiero a todo lo que nosotros entendemos, desde la realidad a la epistemología, al modelo moral, la religión, la Sagrada Familia de Engels. O sea, no hay que olvidarse que es una obra completa. Con lo cual, no es porque fracasó solo en un modelo de gobierno, la obra se acabó. Algo podríamos, porque si fuera ese el juicio, oye, mira, el marxismo es falso o el marxismo no sirve, para ponerlo en términos bien falaces de cómo se juzga una cosa, podríamos decir, no sirve porque fracasó en estos modelos. Decíamos, oye, entonces, ¿para qué leemos a Platón? O sea, ¿para qué leemos a Platón? Si Platón las 2 veces que fue a Siracusa a poner en práctica la República tuvo que salir arrancando porque fracasó su modelo y lo querían matar, digamos. O sea, no hay que hacer juicios simples, no por eso es que hay que defender o hacer una apología, pero hay que poner las cosas en la justa medida. A mí me gusta ser bien crítico en eso, de que uno tiene, cada autor, cada cosa tiene que jugar la justa medida de lo que corresponde y ojalá con conocimiento de causa. Pero es muy cierto lo que dice Pablo, ¿no? Marx da para influir muchísimo. O sea, hay de todo, porque Marx tiene una obra muy grande, muy completa, que da, bueno, por eso que influye a pensadores de distintos nichos, desde el lenguaje y las comunicaciones como Habermas, hasta la cultura como Gramsci, hasta la formación inicial del psicoanálisis. O sea, da para mucho. Y la obra de arte, para que se mete hasta en la estética. Pero perdona que te interrumpa, yo quería insistir en el insumo. Si nosotros nos paramos, nos ponemos una túnica, nos vamos 2500 o 3000 años atrás, nos instalamos en las costas del mar Egeo y empezamos a filosofar, nosotros no tenemos ninguna historia y vivimos en una sociedad relativamente, porque nunca han sido estáticas las sociedades, pero de una estabilidad, llamémoslo así, de centenas de años, ¿ya? De centenas de años. El principio que nuestros abuelos establecen permanece en el tiempo, porque el mundo cambia, pero no cambia a la velocidad que le ha correspondido enfrentar al hombre en el siglo XX. Entonces, cuando yo digo que el marxismo mantiene su, llamémoslo así, vigencia como referente de pensamiento, estoy señalando que a principios del siglo XX sale un hombre que construye un edificio, como tú dices, gigantesco, que con pretensiones de totalidad, es decir, con pretensiones de explicarlo todo, lo explica de una manera ideéticamente coherente, aunque no coincide la realidad de los acontecimientos con lo que él describe, pero lo más seductor de Marx es su coherencia interna en su pensamiento. Entonces, en una sociedad que nos cachetea todos los días, nos pega combos en el estómago, nos empuja para el lado con los cambios sociales que la tecnología induce, las personas que quieren aferrarse a algo, como ya la religión no es capaz de ofrecerle no son capaces de soportar el vértigo de los cambios de sociedad, quieren algo concreto y por eso, creo yo, esa es mi explicación, se mantiene la vigencia del marxismo hasta las postrimerías del siglo XX y quizá más. ¿Por qué? Porque ofrece una explicación totalizadora y la academia se queda tranquila con esa explicación totalizadora. Y por el contrario, el pensamiento de Roger Scruton nos tira
nos tira desnudos prácticamente a la arena de los acontecimientos contemporáneos y nos obliga, en base a los principios, a observar la realidad. Y eso, esa actitud propiamente filosófica de enfrentarse a lo desconocido, es una actitud escasa en los tiempos que corren. Y por eso el pensamiento conservador, creo yo, en mi opinión, no es tan expandido, no es tan popular, no es tan aceptado, sobre todo en la academia. La academia tiene un rol social donde tiene que ofrecer certezas. Y no puede ofrecer certezas cuando lo que ofrece el pensamiento conservador son más bien preguntas. Y que genuinamente la actitud filosófica, o sea, la actitud filosófica está en hacerse las correctas preguntas. Entonces, en tal sentido, yo pienso que en una sociedad acostumbrada a la, llamémoslo así, a la sumisión en que el medioevo estableció una verdad absoluta y plena de explicaciones, ese atavismo se hereda en el siglo XX y ¿quién satisface esa necesidad de explicación totalizadora? Me parece a mí el marxismo. Esa es la observación que no fue tan pequeña la que te dice Jesús. Sí. Oye, ahora para seguir con Osvaldo Lira, porque nos trae a lo que está aconteciendo hoy, y sobre todo en Chile, ¿no? Yo, ¿por qué creo que Osvaldo Lira no es un conservador? Por lo que decía yo al principio, el conservadurismo surge como dentro de las alas liberales, ahí podemos tener esa diferencia de interpretación, pero surge como una manera de corregir el liberalismo. Osvaldo Lira era de frentón antiliberal, ¿no? Cosa de escuchar sus conferencias o leer alguna de ellas y era de frentón antiliberal, totalmente. Y era un defensor de la ley natural, de la lex naturalis, ¿no? Y del bien común y la vida en comunidad. O sea, cuando uno dice la vida en comunidad, es muy distinto a decir la vida colectiva, la vida en sociedad. La vida en sociedad es un término liberal, la vida colectiva un término liberal socialista, pero la vida en comunidad es tan radicalmente distinta como lo es de opositor al liberalismo, porque basa su principio en la naturaleza humana, en el concepto de la naturaleza como telos, es decir, como finalidad, y donde esa finalidad siempre tiende a lo bueno y a la perfección. Y la tendencia natural del hombre va a ser lo bueno y la perfección, que solo se va a dar en la vida política, en la vida en comunidad, donde la política va a ser lo más perfecto que puede hacer el hombre en la vida práctica. Va a ser por esencia lo más digno. Por eso que lo político y la política va a ser lo más digno de la vida humana, en la vida práctica. ¿No? En la vida práctica. Esa es la posición que defiende Osvaldo Lira. Y ahí también es interesante al otro autor que mencioné antes, a las Dier McIntyre. Porque la Dier McIntyre es un filósofo marxista. Eso es lo interesante, es un filósofo marxista que se convierte al aristotelismo y del aristotelismo se convierte al tomismo. Entonces, uno de los grandes defensores de la comunidad, del comunitarismo. Y ahí coincide en muchas cosas con Osvaldo Lira. Hay diferencias naturales, pero coincide en muchas cosas. De hecho, es famoso el libro After Virtue o Tras la Virtud de McIntyre, pero hace poco terminé de leer un libro que son los problemas éticos de la modernidad de McIntyre, notable libro, donde hace una crítica muy fuerte también al liberalismo y al modelo del libre mercado. Y aquí déjame con esto, Pablo, colocar algo más, porque yo creo que además tú lo conoces muy bien. ¿Y qué tiene que ver con el modelo chileno y los principios de la concepción intelectual que quiso forjar Jaime Guzmán? Porque ahí tenemos un modelo, alguien que era conservador y un defensor del libre mercado. Que a mi juicio, basándome, ¿no?, en Osvaldo Lira, en McIntyre, es una contradicción vital. No pueden
convivir ambas posiciones. ¿Por qué? Porque finalmente ocurre lo que está ocurriendo hoy día, que el libre mercado no es solo que el Estado no intervenga en las leyes de la economía. El libre mercado es que nos convierte a nosotros como animales políticos en animales de consumo, como hombres de comunidad en seres individuales egoístas, en donde nos transforma en seres de virtud, en seres de éxito, en donde el más bueno no es el que no es el más prudente, sino el que tiene más bienes materiales. Ese es el mejor, porque es exitoso. Entonces, finalmente, el modelo liberal destruye todo intento de conservar la esencia moral, en este caso, como Jaime Guzmán lo planteaba, la esencia de la moral cristiana. Termina socavándola y termina ocurriendo lo que veían los neoconservadores, que la vida moral termina siendo una vida privada y el político conservador termina llevando la moral que él defiende solo a los interiores de sus muros. O sea, termina siendo una vida religiosa de la privacidad o de la defensa moral en la vida privada, porque en la vida pública laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Y la política se ha transformado en eso. Entonces, el modelo por sí mismo lleva a la corrupción de todo intento de defensa de leyes universales. Y todo se va a determinar en legislar, y ahí me voy a lo pragmático, a legislar solo por convención leyes que apuntan a la utilidad pública, pero que no imponen ninguna defensa de la moral. Porque la moral solo va a ser de autolegislación. Y habrá que respetar solo aquellas reglas, no leyes universales de la moral, reglas generales que permitan la mayor utilidad pública. El no matar no va a ser un principio moral, es una utilidad pública, porque si nos ponemos a matar entre todos, termina desapareciendo un país o una nación y eso es poco útil. Pero no hay una concepción moral. Por eso es que no hay escrúpulos en cuando estamos discutiendo, de entre todas las cosas, en la discusión sobre las nuevas constituciones, uno de los focos principales es si va a ser abortista o antiabortista. Y la defensa termina siendo: esta nueva constitución no va a ir en contra de las tres causales. O sea, aquí estamos hablando exclusivamente de leyes, o sea, de la ética utilitarista, que es la doctrina de la muerte, en donde el que no sirve muere. Y no por decisión propia, por decisión de un tercero. Porque si fuera por leyes universales del bien, el mayor bien de todos es el derecho a vivir, no el derecho a matar. Entonces, como estamos en la doctrina de la utilidad pública, lo útil es la doctrina de la muerte. Y la discusión constitucional se basa en si debemos o no permitir la doctrina de la muerte o si va a afectar o no a la doctrina de la muerte. Eso es, yo creo, que la máxima expresión de un laissez-faire y un laissez-passer, de la autolegislación de la moral. Sí, bueno, Jesús sabe que en este punto discrepamos en algunos aspectos. Precisamente saco a colación a Scruton porque hace una síntesis de qué manera vivir humanamente en una sociedad en el contexto actual. No soy un guzmanista, pero reconozco que Guzmán de partida una mente muy poderosa y que le toca subirse arriba de una tabla de surf y surfear los acontecimientos que se le venían encima. Recomiendo un ejercicio bastante casi para la risa hoy día, que escoger de la página web del Partido Unión Demócrata Independiente, coger la declaración de principio de la Unión Demócrata Independiente que determina que el pobre Jaime Guzmán
debe estarse sacudiendo en su tumba con el proceder de su partido. Digamos, cuya candidata presidencial es abortista, etcétera, etcétera. Pero Jaime Guzmán en esa declaración de principio hace un intento, llamémoslo así, extremo, por no decir desesperado, de sintetizar, de encontrarle una síntesis a esto que se daba en llamar entonces la economía social de mercado y los principios que él aborda, junto con otro. Guzmán era un tipo muy ilustrado, entonces tenía muchas cosas en la cabeza que eran más o menos contradictorias. En cualquier caso, lo más contradictorio de hoy día es el pensamiento del pobre Jaime Guzmán con la conducta de sus discípulos de la Unión Demócrata Independiente, digamos, eso, by the way. Pero en rigor, los temas quedan abiertos y cuando digo que los temas quedan abiertos, quiero, estimados auditores, que me entiendan en su dramática consecuencia de lo que estoy diciendo. Los temas quedan abiertos, quiere decir que en una sociedad que ha perdido las convicciones basales como la nuestra, no hay otro camino que no sea el filosofar para poder entender lo que está aconteciendo. Cuando digo yo los temas están abiertos, quiere decir que no hay creencias que se posicionen sobre nuestra cabeza como unos fanales y nos protejan, como en algún minuto, qué sé yo, el pensamiento tradicional católico tuvo esa virtud, o qué sé yo, el pensamiento de Marx en una jerarquía de la Unión Soviética, no tengo idea cómo habrá sido eso último, lo primero me consta. Pero lo concreto es que estamos al albedrío de los vientos que corren todos los días. Entonces, a mí me llama la atención, por ejemplo, que hoy día tenemos un enfrentamiento electoral en diciembre y no sé qué porcentaje, voy a hacer pero el 90% de las personas resuelven sin juicio y en base a unas emociones perversas que son el miedo. Es extraordinariamente sorprendente, porque lo que primero siente el hombre cuando está en un territorio desconocido es el miedo. Y si nosotros resolvemos en función del miedo, es muy probable que nos equivoquemos. Entonces, yo diría como muy pocas veces en la historia humana el filosofar ha sido una experiencia, o sea, un ejercicio absolutamente necesario. Y ese es el sentido que tiene este programa incompleto, a lo mejor sin mucha hilación, pero que invitamos a los auditores a revisar la bibliografía que hemos comentado y ¿cómo se llama? Y poder complementar las ideas que nosotros malamente hemos tratado de exponer aquí. Me encantaría que te pudieras despedir, Jesús, porque ya el tiempo se nos acaba para dejar la tarea para la próxima semana. Sí. Antes de despedirme, recomendar nomás estos libros que mostré recién, El conservadurismo de Roger Scruton. Hay otro que es muy interesante, que es sobre la naturaleza humana, también de Roger Scruton, de la editorial Real, muy, muy bueno. Muy bueno. Y el último que leí hace poco, que lo sacó el IES, que es Los fundamentos conservadores del orden liberal. Está muy interesante también, de Daniel Mahoney, muy interesante el texto también, así que se lo recomiendo. Agradecer a todos, como les digo. Ojalá el próximo miércoles con Pablo ya podamos arreglar nuestra agenda y poder hacerlo en directo para poder ir dialogando con ustedes también, pero de todas maneras leemos los comentarios que nos dejan en los videos y cualquier sugerencia o tema que les parezca relevante que podamos conversar, bienvenidos sean. Muchas gracias a todos y tengan un excelente resto de semana. Buenas noches, Jesús. Yo por último también quería recomendar La democracia en América de Alexis Tocqueville y las conversaciones sobre la Revolución Francesa de Mundo Burke
porque son bastante actuales y muy ilustrativas de nuestro tiempo. Así que muchas gracias por seguirnos, estimados amigos, y estamos hasta el próximo miércoles. Buenas noches.